Teatro Felipe Pardo y Aliaga. Asimismo, tenemos la compañía a través de Facebook Live del programa presupuestal 0099. Nos ponemos de pie porque daremos inicio entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Agradecemos a los participantes que se encuentran de manera presencial en el cuarto congreso y podemos tomar asiento. El día de hoy contamos con la presencia del señor doctor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, nos acompaña el señor doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, y el señor doctor Edwin Corrales Melgarejo, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señoras juezas, señores jueces superiores, especializados y de paz letrado de los módulos corporativos laborales, trabajadores judiciales, público en general. De esta manera, vamos acto seguido con las palabras de inauguración del señor doctor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, damas y caballeros. Señor doctor Omar Toledo Toribio, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor doctor Edwin Corrales Melgarejo, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores y señoras juezas superiores, señores y señores juezas especializadas, jueces y juezas, señores funcionarios, trabajadores, público en general.
Resulta siempre para mí, cuando tengo que inaugurar un evento, doblemente agradable y placentero el hacerlo cuando se trata de un tema relacionado con la especialidad a la que pertenezco, en la que me he desarrollado mi carrera judicial y en la que debo volver cuando termine mi mandato como presidente del Poder Judicial. Definitivamente es una acertada iniciativa que se viene manteniendo periódicamente los congresos de la nueva Ley Procesal del Trabajo que organiza el programa presupuestal 099. Como ustedes saben, la Ley Procesal del Trabajo, que es del año 2010, su entrada en vigencia, en la práctica en muchos aspectos no se ha podido implementar, no en cuanto a su implementación de funcionamiento en todos los distritos judiciales, porque todo se está, sino en la práctica encontremos que a veces ciertos temas todavía son discutibles. Otros aspectos de la ley han sido modificados, como ha ocurrido con la casación, que a pesar de la confusa redacción, de alguna manera resulta acertada, pero sigue teniendo esta ley defectos, y defectos sobre todo que van a incidir en la carga procesal. Les pongo dos ejemplos. Creemos que las sanciones distintas del despido no pueden ser conocidas en primera instancia por un juez de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque esto origina que lleguen a la Corte Suprema amonestaciones, por ejemplo, suspensiones de 2 días, etcétera. Entonces necesitamos modificar esta ley a efectos de que en primera instancia conozcan los jueces de trabajo, los jueces de paz letrados, y en segunda instancia los jueces de trabajo. Igual situación se presenta para casos de hostilidad y además la ley necesita modificaciones, sobre todo en el tema de las 2 audiencias, ¿no? Las 2 audiencias en realidad han demostrado que no son muy prácticas. No se concilia y se tiene que señalar otra audiencia. Claro, nuestros jueces acertadamente han implementado un sistema que es el del juzgamiento anticipado. Eso siempre ayuda a concentrar los actos procesales, a que no tengamos que hacer 2 audiencias. Sin embargo, eso no siempre la regla, ¿no? Por lo tanto, creo que la ley está pidiendo modificaciones urgentemente. Este Congreso va a servir, entre otras cosas, para que se proponga alguna modificación. Están los jueces, tenemos jueces de muy alto nivel, está el doctor Omar Toledo, está el doctor Corrales Melgarejo, están otros jueces que van a exponer. Tenemos profesores de muy alto nivel de la maestría de la Universidad San Martín. Acá está presente uno de los colegas de la universidad y varios que van a participar. Es decir, traten de aprovechar al máximo los conocimientos que se le van a transmitir. Y quizás de todas estas opiniones salga algún proyecto de reforma de la Ley Procesal del Trabajo. Necesitamos urgente ese proyecto de reforma. Algo se ha trabajado, pero sería lo ideal que de este Congreso salieran algunas conclusiones que digan hay que modificar este o este artículo. De esa manera tendríamos más autoridad, más fuerza, sería como una suerte del pedido de los jueces que se modifique la ley. Porque la ley creo que ya tiene un tiempo que merece revisarse. Por lo demás, los ponentes invitados son de calidad y quiero agradecerles a ellos y a todos ustedes. Se ha dado todas las facilidades dentro de lo que el PPR me indicó para que vengan de provincias. Los distritos judiciales fuera de Lima están presentes, se ha cubierto todos los gastos y en este sentido pues creo que deben aprovechar al máximo. Por lo demás, estoy dando cumplimiento a uno de los ejes estratégicos de mi programa, que es el Estratégico 4, Modernización Institucional, con lo que la capacitación para nosotros tiene mucha importancia.
Esperemos, pues, que este congreso sea de la máxima utilidad para ustedes en cuanto a aprendizaje y calidad. Y, por supuesto, vuelvo a agradecerles a todos los presentes y en especial a nuestros expositores. Como está acá, creo que comenzamos con el doctor Abanto, creo, ¿no? El doctor Abanto Revilla, que es un profesor de la Universidad San Martín de Porres, de la maestría, que creo que hoy día nos ilustra con sus conocimientos. Sin más que decir, declaro inaugurado el 4º Congreso de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Muchas gracias. Seguidamente, agradecemos la participación del señor presidente y tomaremos la foto protocolar. Delante, por favor. Asimismo, invitamos a que nos acompañen a la primera fila para tomarse una foto. Para tomarse una foto institucional con todos los jueces y juezas que participan de manera presencial en este evento. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del presidente del Poder Judicial, que con motivos de su función, de su agenda y su alta investidura se retira del auditorio. Lo despedimos con unas fuertes palmas, por favor. Culminada la parte protocolar, daremos inicio al desarrollo temático del 4º Congreso sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo, evento organizado por el Programa Presupuestal 099, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales. Para esta parte del evento hacemos las siguientes recomendaciones. El día de hoy se llevará a cabo 5 temas, en donde tendremos una ponencia por el tiempo de 45 minutos y seguida de un panelista por un tiempo de 25 minutos. Luego de ello, habrá una ronda de preguntas por un tiempo de 10 minutos. A las personas que nos siguen a través de Facebook Live del programa presupuestal 0099, les agradecemos que puedan registrar su participación a través de los enlaces de asistencia que se compartirán en el chat de transmisión, al inicio y al término de cada tema, los cuales estarán disponibles por un tiempo de 5 minutos. A continuación, tendremos inicio al primer tema denominado Inteligencia Artificial y Justicia. Para ello, invitamos al doctor Sebastián Soltau Salazar, quien llevará a cabo la ponencia, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Daremos una breve reseña del doctor Sebastián Soltau Salazar. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho con especialidad en litigación y resolución de disputas por the George Washington University. Asimismo, es docente de la Maestría de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cofundador de ODS Legal. El doctor Sebastián le damos el uso de la palabra y lo recibimos con un muy fuerte aplauso, por favor. No, está bien acá. Sí, muchas gracias. Perdón.
Listo. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a los organizadores y a todos ustedes aquí presentes por la atención, en realidad la deferencia de invitarme a participar de un espacio como este, un congreso sobre la nueva ley procesal de trabajo en el que vamos a hablar de inteligencia artificial. Yo creo que no siempre se le da un espacio a hablar de estas cosas que suenan como muy lejanas, pero que ya están aquí, y espero convencerlos de eso en los minutos que tenemos juntos hoy día para hablar de este tema. Un gusto también para mí reencontrarme con muchos de ustedes, a quienes vi en mi rol antiguo de abogado litigante, pero que es un rol que abandoné hace más o menos ya 4 años para poner una consultora que facilita proyectos de innovación en equipos legales. Por eso es que no me queda otra que estar al tanto de las cosas que están pasando pues, en tecnología, porque es lo que tengo que hacer en el día a día en mi trabajo. Pero nunca he perdido el interés por el proceso y en particular por el proceso laboral, ¿no? Que es un poco, es parte de quien soy, y por eso con mayor gusto hablar de esto. Por primera vez, en realidad, les cuento, con un grupo de magistrados tan distinguido como el que tenemos aquí, y compartir con ustedes lo que he titulado yo 7 ideas sobre inteligencia artificial y justicia. No quería hoy día yo venir acá y darles un montón de definiciones, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? La general, la superinteligencia y un montón de cosas que creo que no iba a ser tan provechoso como, por ejemplo, compartir con ustedes lo que he tratado de hacer aquí, que son 7 ideas que creo que cualquier persona hoy día involucrada o relacionada a la justicia y la resolución de disputas debería manejar. Hay un mito muy grande, ¿no? Que es que para poder hablar de estas cosas uno tiene que ser programador o científico de la computación o ingeniero de sistemas, y no es así. De hecho, las conversaciones que ya estamos teniendo o que se van a tener en el corto, mediano, largo plazo sobre el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial en la justicia van a requerir de abogados, de magistrados que manejen unos conceptos básicos, unas nociones esenciales como las que yo quiero compartir con ustedes aquí. No va a requerir de programadores porque de eso va a haber bastante, ¿no? Lo que se va a requerir es personas que entiendan qué implicancias tiene esto para el ejercicio de los derechos, para el trabajo que hacemos hoy. Entonces, ese es mi objetivo, 7 ideas sobre inteligencia artificial para compartirlas con ustedes. Yo siempre comienzo haciendo algunas advertencias. 3 advertencias quiero hacer, ¿ya? La primera es, yo no voy a hablar del futuro del trabajo en general, ¿de acuerdo? Un tema apasionante, muy interesante, que a quien tenga un interés de investigarlo, hay muchísimo sobre el impacto del desempleo tecnológico, qué va a significar eso para las labores menos, de menos habilidades, cuál es la solución, una renta universal básica. Esa discusión no la voy a poner sobre la mesa aquí, pero es inevitable que el futuro del trabajo, visto en un espectro mucho más restringido, puede ser el futuro de los abogados, más restringido el futuro de los jueces, etc. Entonces, inevitablemente va a haber algunos conceptos que se refieren al futuro del trabajo, pero no es el tema central de la conversación hoy día. No voy a hablar sobre riesgos existenciales que existen, ¿no? Hay. Y no me refiero a los riesgos de poner la inteligencia artificial en las manos equivocadas, ¿no? Sino me refiero a personas muy capaces, muy inteligentes, que sostienen que el camino por el que estamos yendo implica un riesgo para nuestro futuro, digamos, como especie. Ya, mucho sobre eso también que se puede leer, estudiar, pero no es lo que voy a compartir con ustedes aquí. Y lo tercero, no voy a compartirles, o la tercera advertencia es, no voy a asumir una posición anti o pro, ¿no? Que es uno de los grandes defectos quizás en la actualidad, ¿no? Cuando alguien habla, ¿tú eres pro inteligencia artificial en la justicia o anti? Y creo que está mal formulada la pregunta, ¿no? Porque eso te lleva a pensar que no existen matices, ¿no? Y en la vida hay muchísimos matices. Si alguien me pregunta, ¿tú eres anti o pro? No tengo una respuesta para eso. Lo que sí les puedo decir es que hay cosas que hay que considerar cuando uno evalúa el impacto de la inteligencia artificial en la justicia. Entonces, lo que les quiero dar es una mirada, espero yo, con mis sesgos y limitaciones, ponderada, ¿de acuerdo? A mí me gusta leer a autores extremos. Leo al super pro y leo al recontra anti, y a partir de eso puedo sacar más o menos algunas ideas de qué es lo relativamente objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso como advertencias para ya entrar en materia. Y la primera idea que quiero compartir con ustedes, que es una que creo que no nos preguntamos lo suficiente, que es, ¿por qué ahora?
¿Por qué ahora se está hablando tanto de inteligencia artificial, de su impacto en la justicia, en todos los ámbitos de la vida? ¿Por qué no hace 20 años o hace 10? Les cuento que el primer congreso donde se acuñó el concepto de inteligencia artificial ocurrió en la década de los 50. Las técnicas que se usan hoy para las cosas más sofisticadas que vemos en el día a día están basados en estudios y trabajos de los años 70 y 80. Entonces la pregunta de por qué ahora es muy relevante. Esta es una cita que quiero leerles a ustedes para que me digan, o luego para ver de qué año es, ¿no? Este autor dice, al inicio de cualquier disputa legal, diplomática o científica, las partes ingresarían sus pruebas y argumentos en una máquina y a calcular. Casi de la misma manera en que su calculadora avanzada consumía números y símbolos para arrojar cantidades, este procesador de conceptos recibiría símbolos conceptuales predefinidos y arrojaría la decisión objetiva y correcta, puramente a través de un proceso mecánico. No más conflictos, no más guerras, no más demandas. Ustedes leen esto y dicen, debe ser no sé, alguien de Amazon o de Google. No. Este es el señor Gottfried Wilhelm Leibniz, década de 1700, ¿no? 1600, 1700. La inquietud de crear máquinas que hacen lo mismo que nosotros o que lo hacen mejor es connatural, creo, a quienes somos hace siglos. El tema es que no hemos tenido muy claro durante mucho tiempo cómo hacerlo, cómo logramos llegar a eso. Y no necesariamente con una aspiración de eficiencia, ¿no? Sino porque es algo que podemos crear algo que sea mejor que nosotros, ¿no? Y eso era algo que ya se preguntaba el señor Leibniz por ahí, por el 1700, ¿no? Pero ¿por qué hoy día sí es, no quiero decir posible, pero sí es mucho más verosímil pensar en algo así? Tres cosas, ¿no? Datos. Esta época es una en la cual tenemos una cantidad increíble de datos a disposición independientemente de la posición en la que estemos. Internet, ¿no? Antes, si uno quería, por ejemplo, establecer o identificar patrones estadísticos en una base de datos, la única manera era recopilarla uno o ir a la base de una biblioteca que no estaba interconectada a nada. Hoy día, los datos son muchísimos, en todos lados, a disposición de todo el mundo. Yo no necesito una base de datos propia. El Internet en sí mismo ya tiene cantidades impensables en su momento de datos. Entonces, ese es un primer factor que explica por qué hoy día tanto influencia de la inteligencia artificial. Lo segundo es poder computacional. Si yo quería que una máquina hiciera algo para mí y la construía, la única manera de que funcionara siempre es computación, ¿no? Y en el pasado, ¿cómo lo hacíamos? Localmente. Yo tenía que comprarme mis computadoras, mis servidores, y llegaba un momento en el que ya no tenía espacio o plata para poder seguir procesando más información. Hoy día eso ya no es un problema. Yo puedo tener mi laptop conectada a servidores o computadoras que están en otro lugar, pero procesando la información que yo tengo a disposición. La famosa nube, que no es otra cosa que la interconexión entre computadoras en diferentes lugares. El poder computacional hoy se ha incrementado de una manera alucinante. El ejemplo que a mí me gusta poner, que creo que lo grafica mucho, a pesar de que no es procesamiento, sino almacenamiento, es, ¿ustedes se acuerdan de los USBs hace 5 años? Un USB hace 5 años, de los más caros o de mayor almacenaje, ¿cuánto tenía? No sé, 8 gigas, 4, ¿no? Y era una cosa, wow, tiene el de 8 gigas, yo tengo el de 1, ¿no? Hoy día el de 8 ya es casi inútil, ¿no? Es un producto casi obsoleto. La curva en términos de almacenaje y procesamiento de las máquinas es una curva exponencial, la famosa ley de Moore, ¿no? Cada 18 meses, si no me equivoco, se duplica la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las máquinas. Entonces, antes yo quería, con muchos datos, hacer algo, pero ¿qué máquina lo iba a lograr procesar? Hoy día eso ha cambiado. Y finalmente, algoritmos más sofisticados, ¿no? Los lenguajes de programación han mejorado mucho. Los científicos de datos, los programadores, que son los que diseñan estos sistemas, cada vez se capacitan y prueban más cosas. La combinación de estas tres cosas explica por qué ahora. Entonces, ante la pregunta, ¿y por qué no hace 20 años? Porque ahora tenemos más datos,
más poder computacional, mejores algoritmos. Si una de esas patas se nos cae, no podría estar ocurriendo ninguna de las cosas que estamos viviendo ahora. Pero es la realidad hoy y va a seguir mejorando. Cada vez vamos a tener más datos, más poder computacional y mejores algoritmos. Siguiente idea fuerza que quiero compartir con ustedes. La apuesta hoy en el mundo de la inteligencia artificial es una apuesta por los datos, ¿de acuerdo? Y quiero hacerles la diferenciación, ¿no? Dentro, así como en el derecho, en el mundo de la inteligencia artificial también hay como escuelas de pensamiento, ¿no? O caminos o técnicas que unos proponen y otros proponen exactamente lo contrario. En sus inicios, muchos proponían que la inteligencia artificial funcionara como una suerte de árbol lógico, ¿no? Si ocurre esto, entonces esto. Si no ocurre esto, entonces lo otro, ¿no? Esta corriente de pensamiento fue la que influenció los primeros sistemas que se desarrollaron. Y esos eran los sistemas que se les denomina sistemas expertos, que consisten en algo como lo siguiente. Es como que yo dijera, quiero automatizar la labor que hace un juez cuando califica una demanda o cuando evalúa una demanda. ¿Qué implicaría eso? Sentarme al costado de un magistrado experimentado, un experto, y preguntarle paso a paso qué haces cuando evalúas un documento. Primero miro esto, ok. Y si ocurre tal escenario, ¿cuál es el siguiente paso? Este. Y si no se da, este otro. Esa era la manera en la que se pensaba programar, ¿no? Como una suerte de árbol lógico, los sistemas. Como se imaginarán, el problema de los sistemas expertos era, en un momento el árbol ya se volvía una cosa inmanejable. Eran unos árboles lógicos gigantescos, con 80.000 opciones diferentes, y además eso era muy caro. Porque ¿quién tiene que estar a mi costado contándome el paso a paso de un proceso que muchas veces es inconsciente también? ¿No? Forzar al experto a contarte el paso a paso de cómo hace las cosas es difícil para el experto, pero además, como les decía, es costosísimo. Entonces, esta corriente fue la que llevó lo que ustedes seguramente alguna vez han escuchado, ¿no? Inviernos y veranos de la inteligencia artificial, ¿no? Un primer verano propuso, trabajemos sistemas expertos, pero no había resultado, pues. Entonces cayó, no digamos en desuso, pero se enfrió la cosa, se dejó de invertir dinero en eso, ¿no? Entonces, la apuesta hoy no es por construir cosas así. Yo sé que cuando pensamos en programación en máquinas, pensamos en el sí, entonces, pero así no funcionan las máquinas hoy, ¿no? Mejor dicho, los sistemas de inteligencia artificial. La apuesta hoy es por datos y patrones estadísticos. Los sistemas, por ejemplo, el mail, que ustedes reciben un correo y les dice, esto es spam, esto no es spam. No es que haya una máquina en la que se ha programado, busque estas cosas y es spam, busque estas otras cosas y no es spam, sí va a la bandeja. Así no funciona. Hoy día, ¿cómo funcionan esos sistemas? Por poner ese ejemplo. Le doy muchos ejemplos de spam a la máquina, muchos ejemplos de correos que son, digamos, aceptables o que deben pasar el filtro. Y la máquina lo que hace es identificar patrones dentro de los ejemplos. No es como operamos los seres humanos. Los seres humanos evaluamos, conocemos el contexto, el espacio, el tiempo, el sentido común. La máquina no hace eso. Los sistemas de inteligencia artificial buscan patrones que es representativo estadísticamente, en función a eso asignan, categorizan, proponen. Esa es la técnica y la corriente de la inteligencia artificial que se está usando para todo lo que vemos hoy día. No es programación lógica, árbol, es un montón de datos, el pasado, los datos me van a decir qué es lo que hay que hacer y en función a eso propone resultados. Así funciona Netflix cuando les propone esta serie, quiero ver. No es que Netflix está diciendo como lo haría un crítico, a esta persona le gustan estas películas, mejor le propongo. No, no, es en función a sus patrones estadísticos de comportamiento. Tienen un montón de datos sobre ustedes, saben dónde se quedan más tiempo parados, dónde dudan, dónde entran a leer la sinopsis y con toda esa información que tienen sobre ustedes, proponen estadísticamente lo que creen podrían querer hacer ustedes. Totalmente diferente a cómo funciona el cerebro humano. Ahora, ir por este camino de los datos tiene algunas limitaciones, como se imaginarán, ¿no? Es un ejemplo muy gracioso que ponen en internet para criticar el haber apostado tanto por los sistemas de datos, ¿no? Si se dan cuenta, hay un perro durmiendo al costado de una reja, la reja le produce una sombra por el sol y el sistema identifica y dice es un tigre, ¿no?
porque seguramente este ha sido un sistema que ha sido entrenado con fotos de tigres, ¿no? Y el tigre es ese tipo de color de pelaje, con rayas, debe ser un tigre. Si se dan cuenta, un ser humano ve esta foto, ¿va a pensar que es un tigre? De ninguna manera, ¿no? Contexto. La reja está abierto, ves el tamaño, hay cosas que un sistema que solamente evalúa patrones estadísticos no va a considerar. Pero nosotros, a diferencia del sistema de inteligencia artificial que tenemos, sentido común. Entonces podemos utilizar variables diferentes a solamente el dato histórico. A nosotros no nos entrenan con dato histórico, nuestro cerebro es capaz de hacer conexiones con poca información. Entonces, lo que se critica, por ejemplo, este es un autor que a mí me gusta mucho. Si a alguno de ustedes les gusta la posición más crítica, yo sugeriría leer a Gary Marcus, ¿ya? ¿Qué dice él? Debemos dejar de construir sistemas de computación que simplemente mejoran y mejoran en la detección de patrones estadísticos dentro de bases de datos y empezar a construir sistemas que desde el momento en que son ensamblados por primera vez sean capaces de captar innatamente 3 conceptos básicos: tiempo, espacio, causalidad. Hoy día las máquinas cuando ganan un juego, no saben que han ganado un juego. Si el día de mañana resuelven un caso, no van a tener idea a quién le dieron la razón o no y por qué, en el sentido como de conciencia o de autopercepción. Eso es algo humano, pero es el camino que ha seguido la inteligencia artificial o los proponentes, los impulsores de la inteligencia artificial, porque es muy efectivo. Si uno piensa en las aplicaciones comerciales de ir por la sección de datos, es muy fuerte. No podrían existir todas las cosas que tenemos, Waze, ¿no? O Google Maps, los patrones de por dónde va la gente y va más rápido. Eso es inteligencia artificial, está por todos lados, en mi celular, inteligencia artificial también, para decirme mis patrones de publicidad, etc. Entonces, tiene sus limitaciones. Pero recuerden, ¿no? Segunda idea fuerza, estamos apostando mucho por datos, patrones, no por reglas y razonamiento. ¿De acuerdo? Tercero, esta es la famosa falacia sobre la IA o sobre la inteligencia artificial, que es un concepto que también les quiero proponer reflexionar sobre eso. Hay mucha gente que cuando compara a los seres humanos con las máquinas o con los sistemas de inteligencia artificial, lo que se preguntan es esto: ¿operan igual? Es decir, la máquina está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo con mi cerebro, y se entrampan en una discusión de nunca van a ser tan inteligentes como nosotros porque nunca van a funcionar igual. Esa es una manera de acercarse a la pregunta sobre, no sé si decir nos van a reemplazar, pero nos van a complementar en gran medida o no, ¿de acuerdo? Pero hay una pregunta distinta, donde no es la pregunta ¿operan igual que nosotros?, sino la pregunta es ¿pueden dar los mismos resultados? ¿No? Y les voy a poner ahorita un ejemplo para que quede súper claro a qué me refiero. Pero una manera de darse tranquilidad en torno a mí nunca me van a reemplazar es el primer frente, ¿no? Nunca va a poder ser exactamente lo mismo que hago yo. Y yo les diría, en base al camino que estamos siguiendo ahora, están en lo correcto. No va a operar igual que ustedes, ¿no? Que yo, que nuestro cerebro. Pero la pregunta que se hacen muchos, no pensando en la arquitectura, sino en la funcionalidad, es, ¿va a poder darle a las personas lo que buscan cuando recurren a mí? ¿Sí o no? Más allá de si operan igual. Entonces hay una gran distinción entre discusiones sobre arquitectura, sobre si funcionan igual, si la secuencia de pasos que siguen es la misma que una persona, y una discusión totalmente distinta es, una máquina puede dar los mismos resultados que puede dar un abogado, más allá de si opera o los pasos que sigue son distintos, que es un enfoque radicalmente diferente. Y creo que el mejor ejemplo para entender esto fue como yo lo entendí hace algunos años, escuchando a un autor muy conocido que se llama Richard Susskind, en un evento. Él puso este ejemplo, ¿no? ¿Qué ven ustedes aquí? Un taladro, ¿no?, haciendo un hueco en una pared. Y él contaba esta anécdota que creo que es muy, muy gráfica, ¿no? Dicen que estaban en una reunión del directorio de Black & Decker, uno de los productores de taladros más grandes del mundo, y el gerente general le pregunta a nuevos integrantes del directorio: señores, ¿nosotros qué vendemos? La gente le parecía absurda la pregunta, ¿no? ¿Qué vendemos? Taladros. Eso es lo que la gente nos busca, para tener los mejores taladros. Y él dice, no,
La gente no nos busca por los taladros. La tarea que quieren completar, lo que quieren hacer, el resultado que esperan es el hueco en la pared. Si lo hacen con un taladro o con otra máquina o lo que fuera, eso es intrascendente para la persona que nos está contratando, que está comprando el producto. Lo que quiere es el hueco en la pared. Traslademos ese razonamiento al mundo legal. Cuando alguien busca un abogado para que lo defienda, la pregunta es, ¿quiere el razonamiento del abogado, la máquina del abogado, los argumentos del abogado o quiere una solución a su problema legal? ¿Quiere el hueco en la pared o quiere el taladro? Y apliquémoslo luego al mundo de la resolución de disputas. Cuando alguien recurre a un juez o un árbitro, ¿quiere el razonamiento, la estructura, la justificación o quiere una solución a su problema? ¿No? Entonces, bajo esa mirada, no de arquitectura, sino funcional, sí hay una pregunta relevante en términos de, en algún momento las personas preferirán el resultado a rajatabla, independientemente de que el razonamiento no sea el mismo que da una persona. Sobre eso voy a volver en un segundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falacia sobre la inteligencia artificial? Cuando uso esa expresión, ¿cuál es? Es esta idea de que la única manera de desarrollar sistemas que puedan dar un alto desempeño es si funcionan igual que nuestro cerebro. Ese es el problema, ¿no? Pensar así. Cuando la realidad es, lo relevante no es si funcionan igual que nosotros, sino si pueden dar los mismos resultados. Entonces es un concepto bien relevante porque a veces uno tiende a valorar intrínsecamente lo que está haciendo. La pregunta es cómo lo ve el que lo recibe, ¿no? Y esa es la diferencia entre el hueco y el taladro, ¿no? Cuarta, si se dan cuenta, estoy yéndome crítico de la tecnología, favorable, ¿no? Porque cuando yo digo ¿qué queremos? El resultado a la persona que está razonando, eso me suena a amenaza para el rol que yo desempeño. Pero vamos ahora al otro lado. Cuarta idea que quiero compartir con ustedes, ¿no? Creo que es importante en la conversación, especialmente sobre la justicia y la inteligencia artificial y otros servicios públicos esenciales que tienen un componente, son una pieza esencial de un sistema democrático como el nuestro, ¿ya? Es pasar de la pregunta de ¿es posible? A la pregunta ¿es conveniente? Muchas veces la gente no se hace esa pregunta, sino dice ¿una inteligencia artificial hoy día podría resolver estos conflictos? Sí, ya, implementemos, ¿no? Pero la pregunta es ¿nos conviene hacerlo? Que es una pregunta más de política pública, pensar en el impacto que eso va a tener para el sistema. Porque la justicia no es Netflix, ¿no? Si hablamos de aplicaciones comerciales de la inteligencia artificial, es bien difícil discutir sus virtudes, ¿no? O sea, claramente el haber ido por el camino de los datos ha permitido muchos avances y muchos beneficios para las personas, ¿no? En la prestación de servicios y en la compra de productos. Sin embargo, cuando uno ya está hablando de la justicia, no es lo mismo que pensar autorizamos o no que Rappi utilice tal algoritmo. La justicia cumple un rol mucho más relevante, ¿no? Entonces hay que hacer una pausa y pensar qué efectos podría tener que se implemente inteligencia artificial para complementar o para sustituir algunas tareas en términos de la percepción que tienen las personas sobre la justicia. Esa es una pregunta que hay que hacerse y que en muchos lados no se hacen y se implementa, ¿no? Y hay un ejemplo que usa un profesor de la Universidad de Cambridge, ¿no? Christopher Marcoux, que también les sugiero leer si les interesa este tema. Él dice, veamos lo que pasó con el VAR, ¿no? Haciendo un símil o un paralelo entre el fútbol y la justicia, ¿no? Yo sé que acabo de decir que la justicia no es Netflix, la justicia tampoco es el fútbol, pero el ejemplo sirve y este profesor lo utiliza porque creo que es muy gráfico, ¿no? Él dice, las motivaciones detrás de implementar el VAR, ¿cuáles eran? Soluciones más correctas, ¿no? Más precisas, justicia, ¿no? Queremos que la decisión que se tome sobre si fue o no fue gol o si hubo o no offside sea objetiva, que no caiga en los sesgos y errores que tiene un árbitro persona, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha hecho el VAR para muchísimos fanáticos del deporte, del fútbol? Para muchos lo ha arruinado, ¿no? Este profesor dice que no hay nada más frustrante que gritar un gol y luego tener que esperar, ¿no? Y creo que es cierto, y me ha ocurrido en el estadio peor, ¿no? Entonces, pero eso es el fútbol, ¿no?
Nosotros somos fanáticos del fútbol, entonces yo sigo viéndolo, a pesar de que no me gusta el VAR. Me parece que a nadie se le consultó a los fanáticos si les gustaba el VAR. No, fue una decisión que se tomó desde las autoridades del fútbol y se implementó y se sigue expandiendo porque es un aprovechamiento de la tecnología para decisiones correctas. Pero ¿qué impacto ha tenido en la percepción de la gente? Ha afectado el espectáculo. Olvidémonos del fútbol, llevémonos al mundo de la justicia. Imagínense implementar sistemas de inteligencia artificial que la mayoría de la población no tiene idea cómo funcionan, pero son más eficientes. Nos van a permitir producir más decisiones más rápido. O sea, las virtudes en términos de costo van a ser claras, pero la pregunta es qué impacto van a tener para el ciudadano. ¿Qué tanta legitimidad le va a dar o no el ciudadano a esas decisiones que tome el sistema de inteligencia artificial, independientemente de las virtudes que tenga en términos de eficiencia o costo? ¿No? Porque cuando el fútbol hace algo como el VAR, seguimos viendo. Cuando la justicia se deslegitima, ¿qué ocurre? Caos, ¿no? Entonces es bien importante pensar no solamente en lo que es posible en términos técnicos, sino también en lo que es conveniente de cara a la percepción que tiene el usuario, el ciudadano, ¿no? Y acá hay un dato. Hay gente que está investigando qué efectos tiene en la percepción de las personas saber que una máquina es quien resuelve. Muy interesante, ¿no? En el año 2016, esta profesora en Israel, Ayelet Sela, hizo varios experimentos en los que tenía pues un grupo de control, ¿no? Y lo que hacía era, algunas personas van a ser sometidas a un proceso totalmente automatizado donde resuelve una máquina, otras el mismo caso, pero resuelve una persona. Y lo que quería evaluar ella era qué efecto tiene eso en la percepción de qué tan justo fue el trato para las personas. Y la conclusión a la que llegó es esta, ¿no? Los resultados son consistentes con la hipótesis de la resistencia a la subordinación a la máquina. Como personas, cuando vemos que una máquina es la que toma las decisiones, no nos gusta, pues, ¿no? Queremos un trato individualizado, alguien que evalúe como yo. Entonces, cuando me dices que una máquina es la que va a resolver, naturalmente hay una resistencia, ¿no? Que predice que las personas preferirían someterse al poder de toma de decisiones de un árbitro humano en vez de al de un software. Data. Son experimentos reales, ¿no? Entonces, esto que yo les digo de implementar sin entender el efecto que tiene en la percepción de las personas es grave, ¿no? Porque puede tener un impacto en términos de la legitimidad del instrumento, que es el proceso judicial, el arbitraje, etc. Entonces recuerden la falacia sobre la IA, ¿no? Cuidado con la narrativa de inevitabilidad, también lo quería poner sobre la mesa porque es algo que uno escucha cuando habla de estas cosas. Yo les garantizo que alguna vez han escuchado de esto, ¿no? Oye, pero hay que verlo con calma, hay que evaluar los impactos. No, esto es inevitable, se viene. O te subes al bote o vas a quedar obsoleto. Ya. Yo les digo, esa es una narrativa, es una profecía que se trata de autocumplir ella misma. Nada es inevitable. Nosotros podemos tener un rol, sea como jueces, como abogados, como académicos, lo que fuera, podemos tener un rol en la conversación de qué se implementa y qué no, ¿no? Lo importante es cuáles van a ser las razones que van a estar detrás de nuestra posición. Esto creo que puede ser lo más, justo conversaba con una magistrada antes de subir y me decía, vamos a hablar de ChatGPT, ¿no? Y de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque ya en términos más prácticos, eso es lo que ha generado esta gran bulla o ruido sobre la inteligencia artificial en los últimos meses, ¿no? El lanzamiento de este chat que te da muy buenos resultados y la pregunta es, ¿cómo lo podría usar yo hoy, ¿no? Y hay muchas maneras en las que lo podrían usar. Ahora, con sus advertencias también, ¿no? Y les voy a poner algunos ejemplos. Ya hacia el final yo les hago la invitación, métanse a ChatGPT, a BART, a Bing y jueguen con eso, ¿no? Pero hablemos sobre aplicaciones, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Y predictiva y generativa en la justicia hoy. Primero, quiero decirles que hay que ir más allá de la anécdota o el meme, ¿no? O sea, cuando uno habla de ChatGPT, de inteligencia artificial, a veces hay titulares, ¿no? Se usa por primera vez ChatGPT en tal país, ¿no? Pero cuando uno va a ver el ejemplo, no se fue pues para calcular algo que se podría calcular con una calculadora simple que tenemos hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿es en verdad un aprovechamiento real, una demostración del valor de la herramienta o es más algo mediático? Entonces, yo lo que les quiero proponer acá es usos de
usos de ChatGPT o de inteligencia artificial generativa que pueden serles útil en su día a día, ¿no? A ustedes y a su despacho, al personal con el que trabajan, ¿no? Hay algo que es bien importante, ¿no? Que es primero entender, yo les he hablado de datos, algoritmos, pero ChatGPT concretamente, este ChatGPT, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué está haciendo? Hay detrás una persona que está hablando conmigo porque eso es lo que parece que estuviera haciendo, ¿no? Funciona igual que Google, que yo hago una búsqueda y arroja información de una base de datos. ¿Cómo está funcionando esto? Y sin entrar en demasiados detalles técnicos, creo que sí es importante entender que acá hay una aplicación igual a lo que yo les he estado conversando. ¿Se acuerdan? Datos y patrones estadísticos. ChatGPT funciona igual. Datos y patrones estadísticos. ¿Cómo funciona? No es que nadie ha programado todas las preguntas que se le podrían hacer en el mundo y posibles respuestas. Sería imposible, ¿ya? La verdad que nos demoraríamos años de años en siquiera poder atender las 10 preguntas básicas del derecho laboral, imagínense, ¿ya? Lo que se ha hecho acá es construir un algoritmo que aprende. Una secuencia de pasos que hace que la máquina aprenda cosas, ¿de acuerdo? Y lo que se ha hecho es entrenarla. ¿Con qué? Con datos. Concretamente, ChatGPT lo que se ha hecho es construir el algoritmo y darle casi todo lo que está en Internet. Toda la información de Internet. ¿Y qué hace ChatGPT? Identificar patrones estadísticos. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto a ChatGPT, proponme 5 temas polémicos en el derecho laboral para los próximos 10 años que van a generar debate, ¿no? Particularmente en Latinoamérica. ChatGPT lo que hace es construir palabra a palabra lo que cree que estadísticamente tiene sentido en función a la pregunta que se le ha hecho. No está razonando, no está comparando, no. Está arrojando el algoritmo lo que cree que es representativo, lo que estadísticamente sería lo que uno esperaría como respuesta. Y lo más increíble de ChatGPT es que lo hace en realidad palabra por palabra. En el ejemplo más básico uno podría decir, el gato quería jugar con. ChatGPT lo que está haciendo es un proceso de pelota, casa, otro gato, no sé, y trata de identificar muy rápido, en función a cómo ha sido entrenado, qué es lo que sigue. Y así, cada vez preguntas más y más complejas. Entonces, hoy día, uno le pregunta algo a ChatGPT y ChatGPT te construye a una velocidad increíble. ¿Se acuerdan del poder computacional, procesamiento? En segundos, arma un argumento. Arma una propuesta de cómo podría argumentarse algo. Compara textos, resume. Pero no lo está haciendo como lo hace nuestro cerebro. Cuando nosotros leemos algo, sentido común, contexto, tiempo, espacio. ¿Cómo lo hace la máquina? Comparando con los datos lo que es estadísticamente representativo, ¿no? Entonces, así funciona. No funciona como nuestro cerebro para nada. No suena o parece una persona. De hecho, se han esforzado porque sea así. Pero en realidad es datos y poder de procesamiento, algoritmos sofisticados. Ahora, ChatGPT no es Google, ¿no? Y el otro día veía a un autor, una persona, ¿no? que publicaba en redes y decía, ChatGPT me ha dicho esto. Entonces, eso es lo que opina ChatGPT. La realidad es que hay tantos ChatGPTs como personas que interactúan con él. Porque funciona en ese sentido sí bien parecido a nosotros. Si ustedes conocen a alguien que nunca han hablado en el pasado y les dice, ¿a qué te dedicas? Le van a contar a qué se dedican con unas palabras, una secuencia y con lo que a ustedes les parezca relevante en ese momento. Si al día siguiente una persona les pregunta exactamente lo mismo, ¿van a usar exactamente las mismas palabras, la misma secuencia? No, porque van a construir su respuesta de nuevo en función a la conversación que están teniendo ahora. ChatGPT funciona muy parecido. Hoy día yo le puedo preguntar a ChatGPT cuáles son los temas más polémicos del derecho laboral en Latinoamérica y me va a decir una cosa, ustedes 5 minutos después le preguntan en su sesión lo mismo y les puede decir una distinta. Porque no es un sistema único, construye la respuesta. Y eso tiene que ver con un gran problema que vamos a hablar en un ratito, que es la poca transparencia, el carácter opaco de cómo funcionan estos sistemas. ¿Por qué a mí me dijo una cosa y a ustedes les dijo otra? ¿No? ¿A qué se debe? Como no tenemos un árbol lógico, no podemos decir, por esto, no. Es los datos. Y es lo que estadísticamente en ese momento la máquina decidió sugerir. Esto es ChatGPT en acción. Es un video, pero les quiero poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? 5 minutos. Lo que he hecho es agarrar una casación reciente, ¿no? La he copiado y le he pegado
en ChatGPT y le he dicho, por si acaso, quiero que me redactes esta misma sentencia, pero ponla como para una persona que tiene educación primaria. Y automáticamente lo genera. Entonces, puede redactar o adoptar estilos de redacción con los cuales uno también lo entrena. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ponerle ejemplos de resoluciones que ustedes ya han redactado para que ChatGPT entienda cuál es su estilo, qué tipo de palabras suelen emplear, etcétera, y después de eso darle otro texto para que lo reformule en un sentido compatible con cómo escriben ustedes. ¿No? Entonces, por ejemplo, puede redactar. Lo siguiente que hago en este video, se va a seguir repitiendo, ¿no? Le digo, dame en 3 puntos las principales ideas de esta decisión de la Corte Suprema. Es muy bueno para resumir. Nosotros cuánto nos demoramos en leer una resolución, o incluso cuando son una serie de resoluciones, ¿no? Más allá de que esté sistematizado con palabras clave, el gran poder que tiene ChatGPT es que resume en segundos. Entonces te puede decir las ideas principales. Súper potente también para comparar. Tienen una resolución donde la Corte dijo esto, tienen otra resolución donde la Corte dijo algo distinto en un caso similar, puedes darle los 2 textos y decirle, compárame ambas resoluciones, dime dónde están las diferencias, en qué criterios coinciden, ¿no? En segundos. Entonces, en términos de pensar, por ejemplo, en la construcción de una decisión, no se trata de darle los hechos del caso, porque no razona como nosotros. No va a evaluar las pruebas del caso concreto. ¿Qué va a hacer? Comparar lo que se describe con el pasado y los datos. Así no resuelve un órgano jurisdiccional. Sin embargo, nos sirve para poder testear, para redactar, para resumir. Y yo pongo en rojo para investigar, porque hay que tener cuidado, ¿no? El problema con ChatGPT específicamente es que tiene una fecha de corte en términos de los datos con los que fue entrenado, que fue en noviembre, si no me equivoco, del 2021. No está conectado en tiempo real a Internet. Entonces, lo que puede hacer ChatGPT es darte, por ejemplo, respuestas que no estén actualizadas, ¿no? Cosas que ya no están vigentes. Peor aún, lo que puede hacer es alucinar, ¿no? Las famosas alucinaciones. A los seres humanos nos encanta utilizar palabras que en realidad son para nuestro razonamiento, para describir lo que hacen máquinas, ¿no? En verdad, ChatGPT no alucina, porque no razona como nosotros. Lo que sí puede hacer ChatGPT es inventarse casos, porque estadísticamente lo que esperaría uno recibir como respuesta es algo que no está en la base y que hace igual ChatGPT, te da una respuesta. Y eso le pasó a un abogado en Estados Unidos hace poco, no sé si vieron el caso, ¿no? Dijo, ya, voy a hacer mi escrito rápido con ChatGPT, dame 5 casos que respalden la posición que voy a asumir, y le dieron 2, 3 que eran inventados, pues. Porque ChatGPT lo que está haciendo es tratando de darte algo que tú esperas recibir. Está optimizado para eso. Entonces, si no tiene de qué agarrarse, lo va a hacer igual, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente en la investigación. No desaparece el componente de evaluar rigurosamente, oye, lo que me está dando como casos, ¿es algo en lo que yo puedo confiar o no? Ojo que hay competencia de ChatGPT como BART o Bing de Google y de Microsoft que sí están conectados a Internet. Entonces, hay un poco menos de riesgo en términos de decisiones, o perdón, propuestas de texto desactualizadas, ¿no? Pero igual el valor, más allá de que uno tenga que chequear, no piden referencias de casos, pero les pongo un ejemplo concreto que se me ocurrió hoy día en la mañana. Yo decía, documentos de mero trámite, si nosotros ya tenemos varios ejemplos de eso, lo que podemos hacer es que capte la estructura que nosotros seguimos. ChatGPT, te voy a copiar la estructura que yo sigo típicamente para una resolución de fijación de audiencia. Ahora, por favor, para estos casos, desarróllame automáticamente las resoluciones en un segundo. Lo que hoy día quizás le toma, no sé, 2, 3 horas para varias resoluciones a una persona, ¿no? Para ese tipo de cosas, hoy día es muy potente esta herramienta, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son los otros riesgos? Y estos son bien relevantes, creo, para el contexto en el que estamos acá, ¿no? El primer riesgo, que también es, el otro riesgo que es bien relevante, es el de los datos. Cuando ustedes corren ChatGPT en la página web de ChatGPT y ahí escriben, ¿quién está almacenando toda la interacción que ustedes tienen con el chat? No está en la computadora del Poder Judicial, no está en un servidor del Poder Judicial, está en el servidor de OpenAI, la empresa
propietaria de eso, ¿no? Por eso es que tantas empresas, organizaciones, instituciones están prohibiendo que la gente use ChatGPT para interactuar respecto de datos confidenciales, porque en la práctica lo que estás haciendo es dándole información confidencial para que se alojen servidores que no son tuyos, sino de una empresa que tú no tienes idea cómo los va a usar. De hecho, los términos y condiciones de la mayoría de sistemas de este tipo dicen podemos usar tus datos para reentrenar a nuestro sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en usar seudónimos. Si es un caso muy sensible, probablemente no canalizarlo a través de ahí. Pero es importante, por ejemplo, quizás algunos de ustedes hoy día escuchan esto y dicen, le veo varias aplicaciones para mi trabajo el día a día, lo quiero hacer, pero es bien importante advertir también de los riesgos a las personas que van a usarlo. Ojo, no pongas ahí datos confidenciales, siempre usa seudónimos, etcétera, ¿no? Pero si son cosas de mero trámite generales, ya en verdad se puede emplear hoy día ChatGPT para eso, ¿no? Y lo último es los sesgos, de los cuales voy a hablar en un ratito, que es otra idea clave que quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, varias aplicaciones reales que se pueden hacer. Yo les hablaba de inteligencia artificial generativa, que es la que está de moda, el ChatGPT, BART, Bing, pero la inteligencia artificial predictiva existe hace años y hay muchísimas aplicaciones relevantes para el mundo del derecho que ya han sido, digamos, yo diría, consolidadas, ¿no? Empresas muy bien posicionadas que prestan estos servicios. Por ejemplo, para revisar documentos para litigios. Un ejemplo es CS Disco. ¿No? CS Disco es una empresa gigantesca en Estados Unidos. Lo que haces tú es, tengo un caso, un despido. ¿No? Imagínense, un caso, un despido. Pero tengo todos estos documentos. Ya, ¿cuál es el proceso clásico? Vamos a analizar documento por documento, ver su relevancia, peso para el caso, qué sirve para acreditar qué he hecho. Ya. Lo digitalizo, entra todo a CS Disco, le digo a CS Disco más o menos qué criterios son los relevantes para mí en el caso, me filtra de golpe en menos de 2-3 minutos documentos relevantes por porcentaje. Entonces, no mires estos, 0% relevancia, mira estos son críticos, resaltando lo más importante. Entonces, eso es algo que ya existe, una solución comercial para documentos, por ejemplo, relevantes para un litigio. Herramientas para revisar documentos para procesos de due diligence, ¿no? Una empresa va a comprar a otra y quiere estar segura de que no tenga muchísimas contingencias contractuales, laborales, etc. ¿Cuál es el proceso clásico? Un ejército de abogados que revisen contrato por contrato, ¿no? Y elaboren un informe en el que dicen cuál es la materialidad del riesgo. Ya. Ese es uno de los roles que ya casi no existe, ¿no? Lo que se hace ahora es se sube un sistema como, por ejemplo, Imprima. Imprima te dice de frente cuáles son las contingencias, su materialidad. No hubo ninguna persona más que doble chequeando las conclusiones finales, ¿no? Ya no son meses, son semanas. Y lo último, predecir resultados y otros datos de casos, ¿no? LexMachina es el ejemplo más conocido, luego lo compró LexisNexis, que te predice con un porcentaje altísimo el resultado de casos en los que se discute sobre propiedad intelectual e industrial, ¿no? Un gran incentivo para no litigar. Qué bueno sería que hubiera eso en laboral, ¿no? Imagínense una herramienta que le dice a las partes, a los abogados, oye, tu chance con este caso, en base a la data histórica de cómo se resuelve, los patrones estadísticos es, tiene 0.25% de chances de ganar. Y lo mejor sería que el que tenga esa herramienta no sea solamente el abogado, sino su cliente, ¿no? Entonces probablemente no litigarían. La tecnología para eso ya está, ya está. Lo que pasa es que tiene que haber quién la quiere traer acá, ¿no? Y implementar el caso de uso, por ejemplo, para el mundo laboral. Pero las herramientas ya existen, ¿no? Sexto y penúltimo idea que quiero compartir con ustedes, los sesgos, ¿no? Hay esta idea de que como es tecnología es objetivo, ¿no? Hay gente que usa esta idea de la justicia, si en algún momento solamente inteligencia artificial va a ser absolutamente objetiva, ¿no? Todo va a ser predecible, correcto. Pero recuerden, ¿en qué está basada? En datos. Y los datos corresponden a casos reales y a las opiniones, puntos de vista, posiciones de seres humanos. No hay manera de esquivar la influencia o el impacto del humano. Los datos, si son discriminatorios, la herramienta va a ser discriminatoria. Es inevitable. Y hay ejemplos claros de eso, ¿no? Ya ha ocurrido en el mundo. No sé si han escuchado de Compass, ¿no? Compass es una herramienta que hasta ahora se usa, increíblemente creo, pero se usa. Por ejemplo, en Wisconsin, en Estados Unidos. Es una herramienta que sirve para, en función a los datos con los que se alimenta la herramienta, sugerir penas para personas en función a los delitos que cometen, ¿no?
Entonces, Compass se vendió como una herramienta a las cortes y lo que hace es sugerir la pena en función a los datos que se alimentan. El problema es que Compass fue entrenado. Para que el algoritmo funcione se le dieron muchos datos de casos históricos en los cuales se había dado una pena u otra a las personas. ¿Qué ocurre con Compass? ¿No? Hubo personas que además cuestionaron la utilización de la herramienta porque pudieron demostrar que la herramienta era sistemáticamente discriminatoria. Entonces, por ejemplo, una persona que cometía no sé, no voy a leer ahí los ejemplos, pero una persona que, por ejemplo, cometía un hurto, ¿no? Nada de violencia, primera vez que cometía un delito, pero era afroamericano, sugerencia 6 años. Persona que era de una comunidad diferente, lo que fuera, reincidente, uso de arma, 3 años. Pero patrón, ¿por qué? Porque la data estadísticamente revela eso. Y se cuestionó y llegó hasta la Corte Suprema de Wisconsin, ¿no? Pero concluyó que no había mérito para dejar de utilizar la herramienta, entonces se sigue usando. Lo que les quiero transmitir con esto es, y esto aplica también para el trabajo con ChatGPT o con herramientas de inteligencia artificial generativa, es, si entra basura, sale basura. Esa es la expresión que se utiliza mucho en la ciencia de la computación, en la ingeniería de sistemas, ¿no? Es, si tú entrenas con información que es mala, vas a obtener malos resultados. Si tú le preguntas mal a ChatGPT, no le das contexto, no das contexto o secuencia a las preguntas que le estás haciendo, probablemente la respuesta que te dé sea mediocre, ¿no? Sea mala. Pero si te das el trabajo de contextualizar, de entrenar, probablemente cada vez sea mejor y se alinee más a tu estilo, a la manera en que tú redactas, a la manera en que tú quieres que se estructuren las cosas, ¿no? Y lo que se necesita es entonces transparencia. O sea, si se va a implementar algo relacionado con inteligencia artificial, tenemos que tener claro, primero, quién diseñó el algoritmo. ¿No? Porque los sesgos de esa persona también se pueden ver reflejados en la estructura del algoritmo. Segundo, ¿con qué datos fue entrenado? ¿Con cualquier dato, todo Internet? ¿O con la base de datos, digamos, curada, que ya tenemos la certeza de que no refleja sesgos discriminatorios, por ejemplo? Pero en muchos casos no tenemos idea, ¿no? ¿Con qué se entrena? ¿Quién lo diseña? No hay mucha, digamos, vigilancia o transparencia vinculada con esto, ¿no? Entonces recuerden siempre, si alguien está hablando de inteligencia artificial, de por medio hay datos. Y si hay de por medio datos, hay un riesgo de que los sesgos sean significativos, si no sabemos qué datos se han empleado. Y lo último, y creo que esto es lo más interesante, cuando yo lo digo en clases, la gente me mira así y dice, ¿qué está hablando? ¿No? Pero yo se los quiero comentar porque creo que es relevante, ¿no? El otro día debatía con alguien en redes, ¿no? Me decía, veremos en nuestro tiempo máquinas que resuelvan como lo hacen las personas. Yo le decía, no como lo hacen las personas, pero sí vamos a ver máquinas que resuelven casos, ¿no? De todas maneras. Pero lo que va a implicar eso es un cambio en cómo entendemos algunas garantías. Eso creo que va a ocurrir inevitablemente, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Este es el famoso problema de la opacidad o el carácter opaco de los algoritmos. La mayoría de algoritmos de inteligencia artificial que se usan hoy, uno tiene claro con qué los alimenta. El famoso input, los datos que le da, ¿no? Uno tiene claro también el resultado, porque es lo que te arroja, por ejemplo, un ChatGPT en su respuesta. Pero ¿qué exactamente está haciendo el algoritmo en el caso concreto? Cuando yo le pregunto, no sabemos. Ni quien lo diseñó sabe, porque hay una serie de capas y secuencias detrás de lo que hace la máquina con los datos, que no funciona como nuestro cerebro, entonces no podemos explicarlo, ¿de acuerdo? Eso no es tan relevante cuando uno está hablando, por ejemplo, por qué Rappi me pone primero unos restaurantes y no otros, ¿no? Ya, no puedo explicar por qué el algoritmo ha hecho eso, pero no es tan significativo. Pero en el mundo del derecho, el proceso, no me refiero al proceso judicial, sino el paso a paso seguido para llegar a una conclusión, es como la esencia de lo que hacemos, ¿no? Es el razonamiento, es tan o más valioso que la decisión final, ¿no? Y les pongo este ejemplo, ¿no? ¿En qué nos basamos para concluir que algo es un gato? ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque es de un estudio que se hizo, ¿no? Una inteligencia artificial concluía, se le daban todas estas imágenes y concluía que acá hay un gato. Pero cuando trataron de evaluar con ejemplos, ya hicieron experimentos de qué llevaba al sistema de inteligencia artificial a concluir que era un gato, no era porque tenía bigotes, por el pelaje, por las patas, no. Era porque con las fotos con las que se le había entrenado, en la parte superior derecha normalmente había una suerte de sombra o algo así.
¿Se dan cuenta los que le comentaba sobre el contexto, la causalidad, sentido común? La máquina, por los datos con los que había sido entrenada, concluía o no que algo era un gato en función a las características del entorno de la imagen. Así no operamos nosotros. Y así no opera el derecho, ¿no? Nosotros, típicamente, en la labor, por ejemplo, de toma de decisiones es hechos probados, ¿no? Aplicación de una norma, una regla, un principio, y en función a eso tomamos una decisión. Pero si la aplicación de la norma, el principio, la regla, no está clara, no es explicable, ¿dónde está la motivación, ¿no? O sea, implementar inteligencia artificial en la justicia implica sacrificar la motivación, y yo creo que dependiendo a qué tipo de casos lo vamos a hacer y en el camino en el que vamos, sí, implica eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la pared y el hueco? ¿No? La pared y el hueco. La pregunta es, ¿las personas de a pie quieren más abogados, jueces o más soluciones como las que dan los abogados y los jueces? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta esencial, creo que es la existencial de nuestra profesión. Entonces, yo cuando alguien me dice, pero Sebastián, ¿cómo no va a haber garantía de motivación, etcétera? Yo le digo, ya, imagínate que tienes una disputa, y creo que el doctor Arévalo ponía el ejemplo de la amonestación, etcétera. Una persona que ha sido amonestada no está de acuerdo. Imagínense que yo le pongo dos caminos. Uno es, inicie usted un proceso judicial, estas son las etapas, requiere un abogado, etcétera, la secuencia. Tendrá su respuesta en, pongamos un ejemplo optimista, 1 año y medio ya. Acá hay una máquina que ha sido entrenada, funciona de esta manera. En media hora le digo si estadísticamente usted tendría razón o no. Y se va tranquilo a su casa. ¿Qué creen que va a hacer esa persona? Y la respuesta creo que va a ir variando en el tiempo. Hoy día seguramente habrá personas que por su percepción de lo que implica un trato justo van a decir, yo me voy por tener una decisión frente a una persona. Pero va a haber otras que van a decir, no, dame la decisión ya. Yo quiero la solución a mi problema. Dime si tengo la razón, no me importa si es por un patrón estadístico o por el razonamiento de una persona. Y ustedes dirán, pero no hay ejemplos de eso, ¿no? Por supuesto, lo vivimos todos los días, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. Ustedes se han dado cuenta que en servicios en internet, e-commerce, delivery, etcétera, cuando uno tiene un problema, ¿qué ocurre en la herramienta automáticamente? No es que te propone, pues, reclama acá, etcétera, ¿no? Sino por defecto te da soluciones. Te devuelvo RappiCréditos, aplícalo en tu siguiente compra, etc. ¿Y qué hacemos nosotros? Una evaluación de costo-beneficio y de conveniencia. Yo no quiero discutir acá. Aplícame el RappiCrédito. Y yo sé que nadie motivó nada, está predeterminado, incluso ni siquiera llega al estándar de los patrones estadísticos, pero es algo con lo que nosotros nos estamos acostumbrando a vivir, pero lo más interesante es las nuevas generaciones, ¿a qué se van a acostumbrar? ¿A que haya siempre motivación o que la motivación es para algo importante? Para lo demás, dame la decisión rápido, ¿no? Y creo que hay un fenómeno de impaciencia social también bien relevante. La gente ya no sabe esperar por nada, ¿no? Pone el microondas 30 segundos y los abre a los 20, porque ya no puede esperar. Con la justicia pasa lo mismo. Y nos pasa a todos. Yo sé que se han reído porque lo hacen también, yo lo hago, ¿no? Y es porque queremos soluciones ya. Entonces, lo lógico es, si en todos los ámbitos de nuestra vida está pasando eso, ¿por qué no va a pasar en la resolución de disputas? Y yo les ponía este ejemplo del estudio de Yelet Sela, ¿no? Esto es del 2016. Yo creo que hoy día uno corre el mismo experimento y dependiendo del lugar en que lo haga, y creo que más personas van a estar dispuestas a que una máquina resuelva determinados tipos de conflictos que tiene, ¿no? La mayoría de personas sobreestiman lo que pueden lograr en 1 año y subestiman lo que pueden lograr en 10 años. Esa es la famosa ley de Gates. Y si uno la traslada al mundo de la inteligencia artificial, yo les diría, la mayoría de predicciones sobre la inteligencia artificial sobreestiman su impacto en el corto plazo y subestiman su impacto en el largo plazo. ChatGPT es ahora. Recuerdo una presentación que vi de un profesor hace poco que decía, a mí no me preocupa ChatGPT, me preocupan qué tecnologías va a haber en 10 años que todavía no han sido inventadas. ¿No? ChatGPT es como un ejemplo de qué se puede hacer, ¿no? Pero en 10 años les aseguro que va a haber nuevas cosas. Entonces, ya con estas herramientas han visto el potencial que tienen, por eso yo los invito a probarlas, ¿no? Y lo que me parece valiosísimo de esto es que se ha puesto
Algunos dicen que ha sido irresponsable, ¿no? Abrir la caja de Pandora y que todo el mundo vea el valor de esto y se ponga a jugar, pero bueno, ya se abrió, ¿no? Hubo quienes dijeron, detengamos la inteligencia artificial por unos años, una tregua. Eso es imposible, ¿no? Entonces, si ya está a disposición, yo lo que les diría a cada uno de ustedes es, úsenlo, pruébenlo. No necesariamente en un caso en particular. O, si quieren ver, oye, ¿qué potencial podría tener a alguien del despacho? Díganle, oye, ¿te interesan estas cosas? Chequéalo, córrelo a veces. Esta sentencia acá, a ver, redáctamela nuevamente con este sistema. Quiero ver cómo queda el resultado. Y pueden generar unas eficiencias impresionantes, siempre con la advertencia de, cuidado, hay que doble chequear, ¿no? Recuerden las alucinaciones, no poner cosas confidenciales, ¿no? El futuro debería ser que haya sistemas entrenados localmente. ¿A qué me refiero? Ya no tener que comprar ChatGPT y pagarlo, sino, por ejemplo, imagínense el Poder Judicial amarrándose del algoritmo, es decir, usándolo, pagando una licencia, pero entrenándolo no con Internet, sino con todas las sentencias del Perú. Imagínense eso, ¿no? Eso sería mucho más preciso, más detallado en términos de los resultados que nos va a arrojar. Hay, de hecho, algunas instituciones que están trabajando eso en el mundo. Su ChatGPT personal, ¿no? Entrenado con su información. A ponerse los cinturones, ¿no? Porque la cosa se va a acelerar cada vez más. Eso creo que es bien importante también transmitírselos, ¿no? Está empezando en curva ascendente. Creo que van a empezar a aparecer nuevas tecnologías y yo nunca soy de los que plantea o te subes a la plataforma, no, la plataforma está incendiándose, salta, ¿no? Es último, creo que eso no contribuye a promover el cambio. Yo creo que lo importante es explorémoslo, veámoslo con este balance de pro-contra, ¿no? Alguito de escepticismo, pero también de buscar las oportunidades, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor del doctor Sebastián Solteu Salazar y seguidamente invitamos al panelista Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Daremos una breve reseña del señor Edwin Corrales Melgarejo. Es abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia del Siglo XXI por la Universidad de Jaén, España, y egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Peruana de los Andes. Cuenta con estudios de Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como docente de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de los Andes, la Universidad Continental de Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional Federico Villarreal. En la magistratura es juez titular especializado en trabajo de Lima, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Junín. Actualmente, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde integra la primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Edwin Corrales Melgarejo. Colegas, buenos días con todos y con todas. Un saludo para el expositor, el doctor Solteu. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y cuando presenté mis diapositivas a un experto, me dijo, doctor, tiene muchas palabras sus diapositivas. No tengo todavía la expertise acá del doctor de tener esos software especial que te permite tener todo este tipo de diseños para tus diapositivas. De repente, inclusive hasta hay uno le puede pedir al chat GPT que te elabore las diapositivas. Y para resolver eso, me imaginé, ¿qué tal si ponemos un código QR? A ver, con su celular, por favor, ¿no? Los que tienen el celular, abren el código QR, ¿no? A ver, acá está el código QR, acá está, código QR, ¿no? Código QR le ponen acá y le ponen, ustedes van a poder descargar las diapositivas, ¿no?
Abrir vínculo. Aceptar. Está descargando las diapositivas. Y ya tienen ustedes las diapositivas en su celular, para que lo compartan en el chat de jueces del distrito de Junín, de Ucayali, de Arequipa, que por supuesto mañana es su día. ¿Dónde están los arequipeños? A ver, feliz día a los arequipeños para el día de mañana. Y ya tienen las diapositivas. Entonces, mientras yo voy explicando y exponiendo y de repente leyendo, ustedes también pueden ir leyendo en su celular. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces comenzamos con nuestra exposición sobre la inteligencia artificial. A ver, vamos a ver si funciona esto. ¿Esto cómo es? ¿Y dónde lo dirijo? ¿Dónde lo apunto? Ya. Muy bien, entonces comenzamos con la primera diapositiva. No avanza. No avanza. Pero no avanza, mira. Un poquito fuerte. No avanza, ¿ves? Ahí está. No avanza, ¿ves? Para el otro lado, quizás. Bueno, ya no puedo seguir esperando. Bien, entonces miren, se ha presentado un problema técnico que no avanzan las diapositivas, pero ustedes tienen la diapositiva en su celular. Entonces me va a facilitar poder exponer mientras ustedes van viendo las diapositivas en su celular. Bien, comenzamos entonces con la primera diapositiva que se denomina posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia 4.0. Ahí está la diapositiva. La revolución industrial 4.0, entre otros campos, trajo avances en la inteligencia artificial, las neurociencias, las tecnologías de la información y de la comunicación, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica. Entonces, todos estos avances de la ciencia, de la tecnología, en esta revolución industrial 4.0, ¿cómo podemos aplicarlo a la impartición de justicia? Pasamos a la siguiente diapositiva, podemos apreciar de que rápidamente nos interesa el proceso judicial, búsqueda de la información, gestión del despacho, proyecto de resoluciones, el gobierno en el Poder Judicial, inclusive las capacitaciones. Siempre teniendo en el centro de todo este esfuerzo al ser humano, al ciudadano y a la ciudadana que clama justicia. Seguimos la siguiente diapositiva. Beneficios cualitativos y cuantitativos en la inteligencia artificial, en la impartición de justicia, de la justicia inteligente 4.0. Miren, al final les voy a dar también el código QR para que ustedes puedan descargarlo de este documento importantísimo que todos ustedes deben leer. Se denomina Uso Estratégico de Datos e Inteligencia Artificial en la Justicia. Es un informe del año 2022 elaborado por un comité de expertos de la Corporación Andina de Fomento, este banco del desarrollo en América Latina, y que ha estudiado los avances últimos en esta materia. Miren lo que nos dice este documento, como beneficios cualitativos y cuantitativos en la impartición de justicia inteligente 4.0. Las tecnologías de vanguardia pueden apoyar a los sistemas judiciales en dos ámbitos fundamentales. Por un lado, contribuyen a mejorar la calidad de los servicios judiciales y las decisiones que se toman. Por otro, permiten agilizar la administración de la justicia y evitar la morosidad en el trámite y resoluciones de los procesos judiciales. En síntesis, el beneficio cuantitativo sería la rapidez, ¿no? Menor tiempo, una mayor cantidad de atención de casos rápidamente.
Y la calidad está referido a que la manera como resolvemos los conflictos sean con resoluciones, con sentencias de calidad, con calidad jurídica, ¿no? Que básicamente, como nosotros sabemos, la calidad de nuestras resoluciones está basado en que estén fundadas en derecho, que sean impartidas con igualdad, ¿no es así? Y conforme a las corrientes jurisprudenciales. Bien, entonces tenemos acá esos beneficios de cantidad y calidad. En la siguiente diapositiva hace referencia este documento al beneficio cualitativo. El sistema de inteligencia artificial puede confeccionar la resolución judicial correspondiente e incluso proponer mejoras y modelos de resoluciones automáticamente, ya sea mediante la lectura de las informaciones de identificación digitales o a partir de las respuestas a una serie de preguntas que el usuario debería responder. En síntesis, nos aporta automatizar sin intervención humana resoluciones judiciales simples con vistas, traslados y notificaciones. Incluso todo el proceso judicial, colegas, de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que se desarrolle sin intervención humana. Solo al momento en el cual el juez va a emitir su sentencia, ya va a tener, la inteligencia artificial le va a proporcionar un proyecto de resolución y obviamente que el juez va a revisar ese proyecto de resolución, si está conforme, está de acuerdo, y es el que va a expedir en el día, ¿no? Tenemos nosotros que emitir nuestras resoluciones, por lo menos el fallo, al culmen de las audiencias de juzgamiento o audiencia única. En cuanto al beneficio cualitativo, habíamos señalado respecto a este importante aporte. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva, si nos permiten, pueden avanzar. Van a encontrar ahí la tecnología utilizada que ha resumido este informe. Son 3 países en América Latina de gran avance en la tecnología. Nos referimos a Colombia, Argentina y Brasil. Fíjense aquí en la tecnología utilizada. Ya existen los programas de inteligencia artificial aplicada a la justicia. Tenemos el programa Fiscal Watson de Colombia y EPROC en Brasil. Ellos desarrollan la semántica y la gobernanza de datos. La semántica es muy importante porque es el lenguaje con el cual opera los sistemas informáticos y la inteligencia artificial. Y la gobernanza de datos, como ha explicado el profesor Soltau, también es fundamental para lograr ordenar los datos, seleccionar y proporcionarlo de manera precisa y resumida, si es posible, para la impartición de justicia. El segundo avance dado también es en Brasil, con el sistema SAG digital y radar, automatización de procesos y búsqueda inteligente. Y los más complejos e importantes son Prometea en Argentina, Pretoria en Colombia y Sinapsis en Brasil. Ellos desarrollan, estos programas de inteligencia artificial desarrollan combinación semántica y automatización con predicción, fíjense, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. En estos momentos hay jueces fiscales que están aplicando esta inteligencia artificial en sus procesos. Vamos a EPROC, Brasil. Miren, se trata del primer sistema de procesamiento electrónico de la Justicia Federal de Brasil y está en aplicación en varios tribunales. Fue diseñado para combatir la lentitud procesal, resolver algunas problemáticas asociadas a la gestión de la burocracia y agilizar el proceso. Esta herramienta permite la formalización práctica de actos procesales, el procesamiento y la gestión de procesos, documentos, procedimientos administrativos en medios digitales. Ahora pasamos a SAG Digital, Solución Automatizada Judicial para Tribunales de Brasil. Dirigido a la automatización del proceso, la SAG Digital permite reducir el tiempo de duración de los procesos judiciales. Puede ser aplicado a todas las causas de primera, segunda instancia y brinda a los magistrados agilidad en las tareas diarias. El trámite del expediente puede ser hasta 90% más rápido. Al incorporar el reparto de documentos, ajustes de forma automática. Además, ofrece la posibilidad de pasar de un proceso analógico de justicia, basado en el papel, a un proceso digital.
SAC Digital está presente en 9 tribunales brasileños que en su conjunto representan más del 50% de todos los procesos que se tramitan en la justicia estatal del país. Además, es utilizado por 6 fiscalías y más de 70 procuradurías municipales de los estados. En el 2018, el 43% de los procesos judiciales en marcha en la justicia brasileña fueron tramitados a través de esta solución automatizada que usan actualmente 4.038 magistrados y más de 100.000 funcionarios judiciales. Ahora pasamos a Radar en Brasil. Es una aplicación basada en inteligencia artificial desarrollado en el 2018 por la sección de tecnología informática del Tribunal de Justicia de Minas Gerais en Brasil. Su función consiste en identificar y separar recursos judiciales con pedidos idénticos, contemplando a su vez la materia ya decidida por los tribunales superiores. Después de que la herramienta separa los recursos, se crea un patrón de votación que contempla un asunto ya decidido por los tribunales superiores y por el incidente de resolución de demandas repetidas. Esto quiere decir que después de juzgar el incidente, la misma decisión debe aplicarse a todas las demás demandas con el mismo contenido. De esta manera se elabora un voto estándar a partir de tesis fijadas por los tribunales superiores y por el Tribunal de Justicia del Estado correspondiente a la demanda. Además, los magistrados pueden hacer búsquedas inteligentes por palabras clave en general, por fecha de distribución, órgano juzgador, magistrado, parte, abogado y por otras demandas que los juzgados necesiten. Ofrecen también la posibilidad de verificar casos repetitivos, agruparlos y juzgarlos conjuntamente. Pasamos a Prometea. Es uno de los sistemas más complejos de aplicación de inteligencia en el sector público. Bueno, pues en Argentina, siempre los argentinos son complejos, ¿no? Fue creado en Argentina en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ideado en el año 2017 por la Fiscalía General Adjunta del Contencioso Administrativo y Tributario. Fue implementado pensando en la optimización del servicio de justicia mediante la agilización exponencial de los procesos judiciales en beneficio del ciudadano. Se caracteriza por 3 grandes aspectos. Posee una interfaz intuitiva y amigable que permite hablar al sistema o chatear a partir de un reconocedor del lenguaje natural. Imagínense ustedes que tienen aquí a su asistente robot, ¿no? Ya no el de carne y hueso, sino un asistente robot en la cual usted se dirige a él para que le pueda procesar la información que usted le pide. Opera como un sistema experto con multiplicidad de funciones como automatizar datos y documentos y proporcionar asistencia inteligente. Utiliza técnicas de aprendizaje automático, supervisado y de agrupamiento a partir del etiquetado manual y automático con conjunto de datos de entrenamiento. Pasamos ahora a los resultados obtenidos. No voy a leer esta diapositiva porque hace referencia a cómo se reducen los procesos de meses, de años, en días. Luego pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, estos 2 ejemplos sí es interesante que ustedes lo sepan. El Juzgado de Primera Instancia de Morón, provincia de Buenos Aires, el sistema de inteligencia artificial detecta si el vínculo causal entre un evento y el daño sostenido asociado a un caso de accidente de tránsito se ha fracturado, proporcionando una predicción con una tasa de acierto del 96%, lo que nosotros conocemos como la fractura del nexo causal en los daños, ¿no? Fíjense, con un acierto del 96%. En primera instancia funciona como un asistente predictivo que busca antecedentes, realiza una tarea de control y explora las diferentes hipótesis que se presentan en los siniestros, lo que permite al juez aumentar la base de conocimiento para tomar una mejor decisión. En segunda instancia, ayuda al juez a indicarle si la sentencia se ajusta o no a lo que dicen los magistrados de segunda instancia, en otros casos similares. Ahora pasamos al juzgado de lo contencioso administrativo de primera instancia de la provincia de Corrientes. El sistema fue entrenado para escoger el proveído correcto entre 16 proveídos posibles a partir de la realización de 4 preguntas. Con Prometea, una tarea que requiere 5 minutos de forma manual se realiza en segundos, en 34 segundos, lo que representa un aumento de eficiencia de 757%. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, pretoria en la Constitución en la Corte Constitucional Colombiana. La Corte recibe un promedio de 2.700 acciones, de los cuales 1.400 se refieren al derecho a la salud.
Ante el gran volumen de casos que ingresa a diario, la Corte decidió aplicar la inteligencia artificial para disminuir la congestión del sistema judicial, combatir la baja operatividad jurídica y poder atender los derechos de la ciudadanía de forma oportuna. A partir de la experiencia de Prometea, se incubó un nuevo sistema de inteligencia artificial de caja blanca, trazable, auditable y explicable. Para ello se creó una nueva interfaz con un contexto de adaptación al sistema jurídico colombiano enfocado en las acciones de tutela vinculados a los casos en los que está en juego el derecho a la salud. Este sistema de inteligencia artificial proporciona una visión integral de las características concretas vinculadas al ingreso de causas, decisión de los jueces de instancia, municipio de origen de la tutela, sujeto en situación de vulnerabilidad, entre otros. Es decir, automatiza y hace más detallada la información estadística de los ingresos a la Corte. Sinapsis es una estamos acá, ya habíamos leído. Pasamos entonces al cuadro resumen de todas estas tres programas. ¿No se está pasando la diapositiva? Bien, entonces había un cuadro resumen, si ustedes lo pueden ver ahí en su celular. Se llama, ahí está, contexto y resultado de la implementación de experiencias predictivas en la región. Está la comparativa de Sinapsis Brasil, Pretoria Colombia y Prometea Argentina. Miren la cantidad de casos que va resolviendo por día cada uno de estos programas. Más de 1000 en Brasil, cuando la cantidad de casos que recibe la organización del Poder Judicial por día supera más de 1000. Más de 2000, entre 10 a 500 en Prometea Argentina. La reducción de tiempos es significativa, de un 50 a 100%. Si pasamos al motivo de la aplicación de la inteligencia artificial, parecerían que están hablando de la problemática que atraviesan los jueces peruanos. Gran volumen de casos judiciales, congestión judicial y baja objetividad, necesidad de continuar con la creación de herramientas y postulados que permitan optimizar la función del Ministerio Público Fiscal para un eficiente y pleno desarrollo y concreción de sus funciones y objetivos, ¿no? Seguimos avanzando a la siguiente diapositiva. También vamos a encontrar aquí la fecha en la cual se elaboraron estos programas, esta inteligencia artificial. Fíjense que es reciente. Prometea el 2020, ¿no? Sinapsis el 2020, el 2017 el otro programa. Es decir, esto es reciente, ¿no? Y importantísimo conocerlo. Si seguimos avanzando, aquí están los principios de la inteligencia artificial aplicada a la Administración de Justicia. La siguiente diapositiva, por favor. Los principios que he podido yo apreciar: transparencia algorítmica, trazabilidad, máximo acceso al algorítmico, no discriminación algorítmica, centralidad humana, protección de datos y derechos fundamentales. Siguiente, por favor, ley A. Y lo interesante es que tenemos inclusive una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 1, TP, Principio para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial. Inclusive esta ley, la ley 31.814, establece los principios que debe regular, que debe considerar la inteligencia artificial al momento de su desarrollo en el país. Establece la obligación de todos los funcionarios y por tanto del propio Poder Judicial de desarrollar inteligencia artificial en la gobernanza, en la simplificación de los procesos, en la celeridad de los trámites. Y lo interesante de que esta ley es que te pone las definiciones. Si usted quiere conocer la definición legal de algoritmo, ahí lo encuentra en la ley. No tiene usted que ir al diccionario, ahí está en la ley. Bueno, si usted no está de acuerdo, tiene todo el derecho de criticarlo, pero la ley, fíjese, le establece las definiciones referidas a la inteligencia artificial. Luego pasamos al análisis FODA de la justicia con inteligencia artificial. Como todos sabemos, análisis FODA de las fortalezas, oportunidades, deficiencias y amenazas, ¿no? Con relación a las fortalezas, partimos en el Poder Judicial del Perú con plataformas digitales, tenemos la notificación electrónica, audiencias virtuales, el expediente judicial electrónico, los periféricos informáticos, que ustedes firma digital, etcétera. ¿No? Tenemos una infraestructura tecnológica, una inclusive interoperabilidad y base de datos. Todo ello es, colegas, las fortalezas que tenemos como institución sobre las cuales podemos tomarlos como una base de desarrollo para impulsar la inteligencia artificial en la justicia.
Y también la política institucional es muy importante. El lema del actual presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, menciona hacia una justicia con rostro humano en la era digital. He subrayado era digital porque está muy preocupado, muy interesado en impulsar la inteligencia artificial, las TIC en la justicia a favor de los justiciables para una mayor y velocidad y rápida justicia. Renovación del parque informático, por supuesto, pero ustedes me van a decir, doctor, yo quiero llevar en mi audiencia virtual y no carga el sistema, no hay interconectividad. Eso tiene que mejorar, obviamente, ¿no? Tiene que haber una renovación del parque informático, ampliación de la banda de acceso a Internet, desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en justicia. Ecosistema digital de adecuada gobernanza de datos y algorítmica que sea compatible con los valores y principios del sistema de justicia peruano. Como muy bien señalaba el profesor Soltado, nosotros no podemos poner en riesgo nuestros datos a entidades extranjeras. Por eso que, fíjense, estos países, Argentina, Colombia, Brasil, han creado su propio sistema, alimentado con sus propios datos y cada localidad va a tener ciertas particularidades y los datos que se ingresen tienen que reflejar la realidad de Huancayo, la realidad de Arequipa, la realidad de Tumbes, la realidad de Iquitos, ¿no? Tenemos las fortalezas. Fíjense lo que nos señala el doctor Héctor Lama Moria, quien tuve el gusto de entrevistarlos, nos dice, se están acopiando en estos momentos elementos necesarios para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Probablemente lo tengamos en los próximos meses, masiva información generada automáticamente almacenado en repositorios centralizados, Big Data. En cuanto a las oportunidades, cito nuevamente el informe, nos señala, la inteligencia artificial tiene el potencial para unificar las respuestas de la administración ante personas que se encuentran en análogas circunstancias, lo que podría resultar en menos casos judiciales contra el Estado por vulneración de derechos. Es decir, que su uso permite que la administración realice su trabajo con mayor imparcialidad y racionalidad. A su vez, la introducción de la inteligencia artificial a partir de una adecuada gobernanza e interoperabilidad de datos solo tiene el potencial de optimizar los tiempos de justicia, sino que permite mitigar daños colaterales y aumentar la eficiencia de los demás poderes y organismos vinculados al Poder Judicial en la medida que permita alcanzar el objetivo de tratar de una manera más imparcial y equitativa los asuntos que afectan a los justiciables. Entonces, colegas, aprecien ustedes las posibilidades que tenemos para una mejor justicia. La siguiente diapositiva también desarrolla todas estas posibilidades, no lo voy a leer. Pasamos a la siguiente, debilidades. Resistencia al cambio, brecha digital, ¿no? Pero usted, doctor, usted quiere aplicar la inteligencia artificial cuando solamente el 30% de hogares en el Perú tiene Internet. En fin, ¿pueden ustedes mencionarme marco legal procesal? Hoy, la nueva ley procesal de trabajo contempla la aplicación de la inteligencia artificial. Eso de que usted dice que el proceso va a avanzar por medios automáticos de inteligencia artificial. ¿Y dónde dice eso? La nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que regularse, tiene que ingresar, claro, obviamente cuando ya tengamos el programa, ¿no? Y el tema de presupuesto también es importante porque esto requiere un trabajo de expertos, de ingenieros que puedan desarrollar, que lo tenemos, pero muy bien pueden reforzarse, ¿no? Bien, pasamos a las amenazas. Las amenazas es también lo que señaló el profesor Soltado con respecto a los sesgos, que al momento de elaborar los algoritmos, estos sean tendenciosos, no contribuyan a una justicia imparcial, como tratamos de que esto sea así, ¿no? Inclusive hay un informe de la Comisión Europea respecto a esta problemática que cito en las diapositivas. Ahí está el link, lo pueden usar. La siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, ahí está las oportunidades, el Estado más democrático y justo, obstáculos, justicia justa, independiente, imparcial y eficiente, y los desafíos, obstáculos, aversión a riesgos y cultura institucional, escasez de recursos, desarrollo asimétrico, pobreza estructural, mayor equidad en tratamiento de procesos, mayor imparcialidad y racionalidad, optimización de recursos, reducción de plazos de procesamiento. Y tenemos los desafíos, mejorar la calidad del sistema y las decisiones judiciales, agilizar la administración de justicia, acelerar la doble transición digital. Luego tenemos aquí, ya para terminar,
este mensaje que quiero entregarles, ¿no? Auguramos un pronto inicio de la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de los procesos de la nueva Ley Procesal del Trabajo, y las juezas y los jueces deben de liderar este proceso de transformación cibernética en la justicia inteligente 4.0, teniendo como centralidad, colegas, al ciudadano, a la ciudadana de a pie que clama justicia pronta, imparcial, fundada en derecho e impartida con igualdad. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, en la parte final. Ahí está el código QR, los que desean, lo tienen también ahí en la diapositiva, lo pueden copiar, pero si ustedes en estos momentos quieren hacerlo, ahí está el código del informe, el informe de la Corporación Andina de Fomento. Ese informe, colegas, léanlo, es importantísimo. Parte de la exposición que he realizado el día de hoy está desarrollado en ese informe. Inclusive en ese informe se establecen todos los pasos que un poder judicial debe de realizar para lograr la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Y es, colegas, que los jueces, las juezas, el personal jurisdiccional, el personal administrativo tienen que trabajar para los datos. Los datos es lo central en inteligencia artificial, ingresar datos y datos específicamente de los criterios jurisprudenciales, los plenos jurisdiccionales, las sentencias a nivel nacional de todas las instancias. Toda esa información tiene que estar ingresada para que pueda operar la inteligencia artificial y pueda producir lo que deseamos, ¿no? Un proyecto de sentencia, un proyecto de auto, un proyecto de resolución, y el avance de los procesos con una agilidad enorme. Yo imagino, colegas, lo siguiente, ¿no? Un trabajador toca la puerta del abogado, el abogado escucha su problemática y se ponen de acuerdo en patrocinarlo, y veo al abogado prendiendo su computadora, su laptop o en su celular, ingresando datos en una plataforma algorítmica del Poder Judicial en la que le presenta un proyecto o un modelo de demanda, ¿no? Y él tiene que ingresar los datos, nombre, tal, un campo en la cual le pone los fundamentos de hecho, otro campo que le abre, que tiene que poner los fundamentos de derecho, las pruebas las adjunta digitalmente y lo envía con un clic a la mesa de partes. La mesa de partes automáticamente lo envía al juzgado que corresponde aleatoriamente. El juzgado todo dentro de esa plataforma algorítmica recibe y emite el auto de admisorio, inclusive ya realizando la máquina misma, de acuerdo a los datos y a las estadísticas que le ingresemos, pueda decidir automáticamente en el auto admisorio que se va a realizar un juzgamiento anticipado. Y que ya no va a ser como proceso ordinario en 2 audiencias, sino en una sola. Y que se preparen las partes, sobre todo la parte demandada, para que pueda defenderse en esa única audiencia, no obstante que es proceso ordinario, para que el juez tome decisión. Y inmediatamente el juez lleva la audiencia virtual y solamente esa va a ser la única función de los jueces, audiencias virtuales todo el día. Todo lo demás avanza automáticamente. No, bueno, digo las 8 horas de trabajo. Entonces, al cabo de la audiencia virtual, ya la plataforma te presenta el proyecto de sentencia. Tú lo único que tienes que hacer nomás es leer, ver, acepto conforme, entonces notifico en el acto de la audiencia las sentencias. Y luego los abogados también van a tener que abrir su plataforma algorítmica que está alojada en la web del Poder Judicial, ¿no? Y apelación, ¿no? Ahí está la plantilla, ingreso todos los datos, fundamento de hecho, fundamento de derecho, qué sé yo, una prueba extraordinaria de repente, ¿no? Y lo envío con un clic, y inmediatamente se notifica las partes automáticamente a sus correos electrónicos, etcétera. Y luego se sigue así, ¿no? Hasta la Corte Suprema. Y luego en ejecución de sentencias también, automatizado. Eso es lo que supongo, lo que imagino que debe suceder en el futuro. Muchas gracias, colegas, por su atención. Espero haber esclarecido
el tema que nos aboca esta mañana. Agradecemos la participación del doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo y seguidamente comenzaremos con una participación del público el día de hoy con una ronda de preguntas, una pequeña ronda de preguntas sobre el tema la inteligencia artificial y justicia. ¿Tendremos alguna participación? Puede levantar la mano y se va a acercar una persona del equipo para poder tomar la participación. Por favor, ¿alguna persona que tenga una pregunta? Por favor, ¿se pueden acercar al centro? Sí. ¿Nos ayudan compartiendo el micrófono, por favor? Buenos días. ¿Puede hablar? Está prendido, señor. ¿Aló? ¿Me escucha? No se escucha. Ahí hay otro micro, por favor. Hola, hola, hola. Hola, ¿Aló? hola, 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 ¿Aló? hola, 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 hola. Que le suban. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Señor. Hola, 1, 2. ¿Aló? Buenos días con todos. En realidad, solamente preguntar qué tanta relación tiene con la inteligencia artificial los procesos laborales que se vienen desarrollándose de manera virtual. Hay una incluso discrepancia del Poder Judicial, ¿no? De que algunos están a favor de las audiencias virtuales y otros no. Gracias, doctor. Señor. Bien, colega, yo creo que con relación a las audiencias virtuales debe ser optativo, ¿no? Si las partes están de acuerdo, no hay ningún problema, se llevan adelante las audiencias virtuales. Y si es que el juez considera que va a realizar una actuación en la audiencia de pruebas, por ejemplo, importante que se realice en audiencia presencial, muy bien puede tomar la decisión de que se lleve adelante una audiencia presencial, sin perjuicio de que esto se firme, ¿no? Como todos sabemos. Y también puede ser que alguna de las partes lo pida, pero siempre que tenga razonabilidad su pedido, ¿no? Para eso los jueces podemos tomar esa decisión. Entonces, creo yo que la información que se obtenga de la audiencia virtual va a ser, como todos sabemos, decisiva en el momento de emitirse una sentencia en el acto a través del apoyo de la inteligencia artificial, porque en plena audiencia el juez va a estar valorando las pruebas, y al estar valorando las pruebas ya toma una decisión respecto a la valoración probatoria y va a ingresar esa información al programa de inteligencia artificial para que esa información permita resolver el caso, ¿no? Naturalmente que pueden haber casos muy complejos, muy difíciles, algo que no esté previsto como en la inteligencia artificial, no obstante que esta tiene como característica que va aprendiendo de acuerdo a cómo se le presentan los casos, pero puede ser que adopte la decisión de él mismo elaborar su sentencia, ¿no? O sea, es la libertad, las facultades que tiene el juez, creo yo, pero siempre pensando en las decisiones que contribuyan y favorezcan una justicia más célere, ¿no? Ahora, según este informe, la experiencia es que ya tiene usted la inteligencia artificial aplicándose en los procesos. Eso implica, colegas, que todos los días tenemos que estar revisando cómo actúa la máquina.
cómo podemos ir mejorando los algoritmos, cómo crear nuevos algoritmos para resolver casos no previstos anteriormente. Es decir, es un trabajo diario de una relación máquina y ser humano para que el servicio de justicia, como deseamos, célere y conforme a derecho, sea lo más pronto posible, ¿no? Sí. O sea, creo que no hay un cruce, una intersección en realidad entre si la audiencia es virtual o presencial y el uso de inteligencia artificial. Es decir, uno puede no usar inteligencia artificial, pero igual puede haber una discusión sobre queremos o no audiencias virtuales, ¿no? Y cuando a mí me preguntan eso, yo creo que hay 4 preguntas para cualquier cosa relacionada con tecnología y justicia, una secuencia que yo les propongo formularse siempre. Yo no les voy a decir mi respuesta, pero creo que es una pregunta que se tienen que hacer ustedes mismos, ¿no? La primera es, cuando decidimos establecer como regla audiencia virtual o presencial, ¿qué problema queremos solucionar o qué oportunidad queremos aprovechar? Esa es la primera pregunta que es fundamental, el para qué del establecer una regla o la otra, ¿no? Si superamos ese test, es decir, si tenemos un para qué, yo la siguiente pregunta que les haría ¿es conveniente o no? Que lo usaba acá a propósito del tema de la inteligencia artificial. Ahí entra el tema de no solo la mirada de los operadores del sistema de justicia, sino también de las personas que acuden a la justicia, ¿no? ¿Qué tanto entendemos o sabemos en base a datos cómo han tomado la experiencia de la audiencia virtual o no? Si superamos ese test, yo les diría, ¿es técnicamente viable? ¿Podemos tener audiencias virtuales como regla general en todos los lugares del país? ¿Sí o no? Si es que no, ¿qué estrategia alternativa vamos a dar? Y lo último ¿es jurídicamente viable? Donde yo sé que hay grandes debates sobre si la inmediación se respeta, no se respeta, ¿no? Creo que no es el espacio para conversarlo, pero esas son las 4 preguntas que yo les sugeriría a ustedes se hagan al construir su posición sobre si debe ser o no regla general. ¿Hay un problema, un para qué, una oportunidad? ¿Es conveniente? ¿Es técnicamente viable? Eso, ¿no? Esas son las opciones esa sería mi respuesta. No les voy a decir mi opinión, pero eso es. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, muy buenos días, doctor Sebastián, señor juez superior, supremo. Mi pregunta, bueno, mi nombre es Kelly Ramos Chaguares, soy juez de trabajo en el Distrito Judicial de Puno y me ha parecido muy interesante su ponencia, básicamente porque nosotros los jueces laborales estamos abrumados de carga procesal. En ese sentido, es una herramienta, la inteligencia artificial me parece una herramienta interesante para digamos, aminorar tiempos en el tema de resumen, redacción, ¿no? Y facilitarnos el tema porque la jurisprudencia es vasta, ¿no? Tanto del tribunal, a nivel internacional, de la Corte Suprema, ¿no? Y los fallos que se emiten a nivel nacional. Pero básicamente estaba yo apreciando que en la justicia existe otro tipo de justicia también, que estaba yo revisando sobre el juez robot, ¿no? De la justicia en Shanghái, para determinados temas que eran, digamos, que podíamos apoyarnos en construir sentencias en temas recurrentes, ¿no? Yo pienso que tal vez, bueno, la pregunta es ¿qué opinión le merece al respecto de este tema, ¿no? Del juez robot? Usted ha manifestado en su ponencia que o sea, la inteligencia artificial no va a sustituir a los jueces, obviamente porque el razonamiento del ser humano es mucho más complejo, ¿no? Y no se lleva por datos nada más. Sin embargo, hay casos, me parece que como jueces deberíamos evaluar qué casos son recurrentes, hay ciertos algoritmos, parámetros comunes para poder construir nuestras sentencias, sin perjuicio de ello, pues evaluar también, ¿no? En el fondo, pero respecto de ello, porque usted nos ha expuesto su ponencia ha sido como un apoyo, ¿no? De la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué opina usted respecto de el uso de la inteligencia artificial para, en determinados casos, ¿no? Que son recurrentes, cantidad de casos, pueda sustituir en parte, ¿no? La labor del juez para aminorar la carga procesal que mantenemos? Muchas gracias. Súper. A ver, yo he escrito de eso, del juez robot en China, ¿no? Hay un artículo que he escrito que se llama Detrás de los titulares, la realidad sobre el juez robot en China.
que está mi posición ahí desarrollada, pero algunas piezas centrales que quiero compartir. Lo primero es, yo no he dicho que no va a haber sustitución, ¿no? Si he dado a entender eso, no es mi mensaje. Yo soy bien, tengo una aversión a la futurología, ¿no? A decirles en 5 años tal, en 10 años, no lo sé. Que va a haber sustitución o que va a haber algunos casos que se van a resolver de manera automatizada sin nuestro razonamiento, de eso sí tengo cierta seguridad. A eso me refería con cómo creo que es un tema generacional de percepción de qué es un trato justo que está cambiando en el tiempo. A mí no me gustaría que una máquina resuelva mis conflictos, la gran mayoría, ¿no? Quizás ustedes tampoco. Mi hijo, no sé, ¿no? Quizás va a cambiar eso. Eso primero. Sobre el juez robot en China, y la sustitución, la realidad es que no hay información realmente de cómo opera. ¿Ya? En el artículo yo hago un detalle, un repaso de lo que se dice en notas de prensa versus cómo opera. Se dice ahí que se usa para conflictos sobre propiedad intelectual, ¿no? Temas de baja cuantía, pero la realidad es que no hay data objetiva de si en verdad se ha implementado así. O sea, son juzgados en los que hay drones dando vueltas, pero no me queda claro cómo se están resolviendo los casos realmente y si hay o no de por medio un sacrificio de garantías, como mencioné yo, de la motivación. Lo que sí les quiero transmitir es, hoy día podríamos establecer sistemas de inteligencia artificial que resuelvan más rápido que nosotros los casos, que se podría, hoy, mañana lo podemos implementar. El tema es qué calidad o a qué estamos renunciando de por medio. Yo les decía, hay un gran problema, que es la motivación. Yo personalmente creo que en el Perú, para implementar un sistema de inteligencia artificial que sustituya, donde no hay un humano que interviene en la toma de la decisión, tendría que haber una modificación constitucional. Esa es la opinión que yo tengo. Porque la motivación es algo que no depende de si cuantía o no, sino que es un rasgo, un rasgo esencial, una manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, tú no puedes decir no te voy a dar motivación por tu cuantía. Tendría que haber, creo, modificaciones incluso a nivel constitucional para implementarlo. Es el punto de vista que yo tengo. Pero vamos paso a paso, ¿no? Primero, pensemos en cómo lo podemos aprovechar en el día a día, luego cómo complementa nuestra función. La sustitución creo que es un tema que vamos a llegar ahí a esa discusión, ¿no? Pero esa sería mi posición. Yo no creo, la verdad, en el juez robot chino. No, esa es mi posición. Yo creo que no existe, ¿no? Hay artículos sobre el tema, pero creo que no existe. Esa es mi opinión. Doctor Edwin Corrales, ¿alguna opinión al respecto? Sí. Estoy buscando acá el artículo, a ver quién lo memorioso me pueden ayudar, pero recuerdo que este es el artículo 18, ¿no? El artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo dice demanda de liquidación de derechos individuales. Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categorías de prestaciones de servidores con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar sobre la base de dicha sentencia procesos individuales de liquidación del derecho reconocido siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República y haya pasado a autoridad de cosa juzgada. Entonces, es posible de que casos ya que están definidos por las altas cortes, podamos, no hay necesidad de mayor motivación, ¿no? Lo que quieren es una vez que se les otorgue el derecho o se les declare, se les reconozca el derecho y se pase a la liquidación de los beneficios sociales, ¿no? No hay mayor exigencia de motivación. Por supuesto que pueden haber casos, colegas, nuevos, en la que se requiere una motivación pues reforzada, profunda, especial, en buena hora, ¿no? Pero creo que lo de los jueces robot probablemente es un tema ya de futuro, ¿no? No creo que por lo menos en un tiempo de mediano plazo pueda apreciarse algún avance al respecto. Señores, por cuestiones de tiempo, vamos a parar las preguntas, la ronda de preguntas, y agradecemos de verdad la participación del señor Sebastián Soltador Salazar y del señor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, y además invitamos al señor doctor Edman Rodríguez Vázquez, responsable del programa presupuestal 0099, Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales, a que le pueda entregar un diploma de reconocimiento. Por favor, ¿pueden ponerse de pie, por favor?
Adelante, por favor, adelante. Se le hace entrega de un diploma de reconocimiento. Invitamos al señor doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo a que se le entregue el diploma de reconocimiento con unas fuertes palmas. En esta mañana académica, seguidamente, agradecemos y invitamos